El tema de hoy, coordenadas terrestres. Coordenadas terrestres. Para localizar cualquier punto de la Tierra, se han trazado unas líneas imaginarias, llamadas paralelos y meridianos. Estas líneas forman una cuadrícula ficticia, que llamaremos coordenadas. Para hallar una coordenada es necesario saber el plano cartesiano. Paralelos. Los paralelos son líneas imaginarias, paralelas al ecuador. Ecuador es la línea imaginaria que divide la Tierra en dos partes iguales. Esta línea que ven con negrito, de manera horizontal. La parte que queda hacia arriba la llamaremos hemisferio norte y la que está de la línea hacia abajo la llamaremos hemisferio sur. A esta línea llamada ecuador también se la conoce como paralelo cero y también se la conoce con el nombre de línea equinoccial. La distancia que separa el ecuador de los otros paralelos recibe el nombre de latitud y se mide en grados, de 0 grados a 90 grados. La latitud puede ser norte o sur, según sea la situación respecto al ecuador. Otros paralelos son: en el hemisferio norte tenemos el trópico de Cáncer, que está aquí, esta línea punteada es el trópico de Cáncer, y también tenemos el círculo polar ártico. Aquí está el círculo polar ártico. En el hemisferio sur tenemos al trópico de Capricornio, tenemos al trópico de Capricornio y al círculo polar antártico, que se encuentra aquí. Meridianos. Los meridianos son líneas imaginarias perpendiculares a las paralelas. ¿Qué quiere decir? Que son estas. Sus extremos coinciden con los polos norte y sur. Muy cierto. El meridiano de referencia es el que pasa por el observatorio de Greenwich, en el Reino Unido. Se denomina meridiano de Greenwich o meridiano cero. Aquí lo han coloreado de color verde. Meridiano de Greenwich. La distancia que separa cualquier punto hasta el meridiano cero recibe el nombre de longitud y se mide en grados, de 0 a 180 grados. La longitud puede ser este u oeste, según sea la situación respecto al meridiano de Greenwich. Aquí podemos observar los paralelos y los meridianos. Los paralelos son casi horizontales y los meridianos podríamos decir que son verticales. Recordemos, el más importante de los paralelos es el paralelo ecuador o cero y el meridiano más importante es el de Greenwich.
o meridiano cero. Aquí tenemos el polo norte, el polo sur, el trópico de Cáncer, la línea ecuador o paralelo cero o línea equinoccial, el trópico de Capricornio, el círculo polar antártico, aquí está el polo sur. Observen que la Tierra en este momento tiene una ligera inclinación, no está recta. Coordenadas. Cualquier lugar de la Tierra se localiza por sus coordenadas, por su longitud y su latitud, y el punto donde se cruzan un meridiano y un paralelo. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que se repiten de forma habitual y cíclica a lo largo del tiempo en un... Por ejemplo, decimos que en la zona mediterránea el clima en verano es caluroso y en invierno es suave. Los principales factores que determinan el clima en una zona son la latitud y la altitud y la distancia con respecto al mar. Veamos qué es latitud. La latitud es la distancia que existe desde cualquier punto de la Tierra hasta el Ecuador. Cuanto más alejado del Ecuador esté ese lugar, más inclinados son los rayos del sol que le llegan y lo calientan menos. Por esta razón, en los polos el clima es más frío y en el Ecuador es más caluroso. Suecia está muy alejada del Ecuador. Suecia está muy alejada del Ecuador terrestre. Su clima será muy frío. Por aquí está Suecia. Altitud. La altitud es la altura que hay entre un punto del planeta y el nivel del mar. Cuanto mayor es la altitud, la temperatura disminuye. Así, en la cima de la montaña, el clima es más frío que junto al mar. Aquí está el mar y podemos ir observando que el clima que se encuentre al pie del mar es un clima cálido. Conforme se va alejando del mar, el clima se va volviendo templado. Si se aleja más, el clima se vuelve frío. Y si se aleja más del mar, el clima es de páramo. Y si se aleja muchísimo más, como en la punta de esta montaña, tendremos un frío de menos 6 grados, que son las nieves eternas. Debemos recordar que a mayor altura, menor es la temperatura. Distancia con respecto al mar. Se refiere a la distancia que separa un lugar del mar. El mar se enfría y se calienta más lentamente que la tierra y, por esta razón, amortigua los cambios de temperatura de las zonas cercanas. Amortigua los cambios de la temperatura de las zonas cercanas a la costa. Las refresca en verano y las calienta en invierno. Así, las zonas que están alejadas de la costa tienen unos veranos muy calurosos y unos inviernos muy fríos.
mientras que las zonas costeras tienen un clima más suave. El tiempo atmosférico es el conjunto de condiciones que se dan en la atmósfera en un momento y en un lugar determinados. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que se repiten en forma cíclica y habitual a lo largo del tiempo en un lugar determinado, en el cual puede haber tormentas, lluvias, nubes y claros, puede haber mucho sol, nubes y nieve. Y eso es todo, chicos. Pasen bien.